Bien, ahí está mejor. Se supone que ya se resolvió el problema. Me indican. No se ha cortado, profe, entonces tal vez sí. Ok, voy a entonces volverles a compartir acá. Vamos a ver. Segundo, porque no sé por qué no me deja ponerlo de una vez. Ahí lo ven ya en presentación, o no, todavía no. Sí, listo. Ok. Bueno, entonces ahí cuando pasa esto, que el importador no ha pagado, yo creo que la aduana tiene dos o tres opciones. La primera es decirle, vea, vamos a retrasar el pago de impuestos, la determinación del valor como tal, hasta que usted pague. ¿Ok? Deje una garantía, llévese las mercancías y hasta que usted pague, viene y hacemos todo el trámite final. La segunda es, lléveselo, pero con el precio total, sin el descuento. Y luego usted vaya y haga el proceso de solicitar que, sí, qué sé yo, que le valoren y le cobren los impuestos con el descuento. O la tercera es que se lo lleve así, ¿verdad? Se le haga el descuento y que luego eventualmente se le abra un proceso de auditoría posterior donde se compruebe que realmente disfrutó del descuento y pagó el descuento, ¿verdad? O sea, pagó la mercancía, disfrutó del descuento y todo estuvo bien. O tal vez no una auditoría, sino una revisión de dudas, que es más rápido. Yo siento que esas son las opciones que hay disponibles. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Aquí está, esa es la misma explicación que les acabo de dar. Descuento por cantidad, ¿verdad? Ya como les dije, va mucho en función de los esquemas que tenga el vendedor establecido, que puede ser, ¿verdad? Como en estos casos, que un vendedor concede descuentos progresivos y acumulativos, 5% para ventas del 10 a 49 unidades, 8% para ventas de 50 o más unidades. Si suponemos que el comprador adquirió 27 unidades, ¿verdad? Lo manda en un envío o en tres envíos de 9 unidades, el descuento sigue siendo del 5%, porque compró 27 al fin de cuentas. ¿Ok? Como lo decía, enviar es otra cosa. Lo que interesa aquí es cuántas compró. Luego, en el segundo escenario, está comprando 42 unidades, ¿verdad? Entonces, para además son 50 unidades. Comprar 42 unidades mediante un nuevo contrato y se necesita el descuento del 8%. ¿Ok? Porque ahí son acumulativos. En ese caso sí, que había comprado 27, ahora compró 42, entonces ahí sí le aplican el 8% porque ya con eso compró más de 50 unidades. Entonces ahí ya se puede aceptar ese 8% también. ¿Ok? Y en el tercer escenario, concede los mismos descuentos de 27 unidades para un 5% y 42 para un 8%, pero establece un descuento adicional de 3% de forma retroactiva para las primeras 27 unidades, entonces en total es un 11% de descuento. En ese caso, lo que nos dice el comité es que se acepta el primer escenario, ¿verdad? Del 8%, pero no el del 3%, porque el del 3 es un descuento retroactivo que se está dando por las primeras compras de 27 unidades. Entonces, al no estar relacionado directamente con la compra que está haciendo en ese momento, sino con una compra anterior, ese 3% no es aceptable. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, ¿sí? Ajá. Sí, en el punto A, vamos a ver. En el A solo compró 27. Sí, pero compró 27. Vamos a ver, es que Elvin, no hay que confundir cómo se envíe que cuánto se compre. Él solo compró.
27. ¿Cómo lo decida enviar? Eso es cosa de él. O sea, o cómo los decida recibir. Al fin de cuentas, lo que importa es que el descuento se aplica por las 27 unidades. ¿Sí? Entonces, ¿él qué debería decir? Debería presentar una documentación firmada, certificada por el importador, que él diga que él tiene una lista de precios que vende en estas condiciones y que él le compró 27 y que esas 27 están sujetas a un 5% y que él decidió enviarlo en 3 envíos y que ese envío, pues entonces se establezca como la forma en que él decidió importar las mercancías, pero no es que se le aplica un 5% a cada envío, se le aplica un 5% a las 27. Es solo una compra. Exacto, correcto. Entonces ahí es donde la aduana tiene que tener cuidado de que no le vaya a aplicar un 5% a cada envío de 9 unidades, ¿verdad? Aunque en buena teoría, si ustedes hacen el cálculo matemático, debería dar lo mismo, al fin de cuentas el descuento, me parece. No. Pero lo ideal es que él diga, bueno, tengo esto, es un 5%, lo pago en el último, o lo pago en el primero, o no sé, como quiera. O eso ya es cuestión de cómo se decida establecerlo. ¿Sí? ¿Queda claro o no? ¿Hay alguna duda? Documentos requeridos. La aduana podrá solicitar en caso de considere necesario mayor información probatoria para un descuento, facturas comerciales, órdenes de compra, listas de precios del vendedor, listas de precios del vendedor, documentos de pago, cheques, cartas de crédito, transferencias, estados de cuenta, correos electrónicos que se haya hecho entre el comprador y el vendedor, contratos comerciales, información de los vendedores y otros documentos de acuerdo con lo establecido en el mismo acuerdo de valoración en aduana. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a ver una pincelada rápida de lo que es una de comisión. La otra semana vamos a continuar un poco más en detalle. Una remuneración como una especie de contraprestación por los servicios que le da un agente, un corredor, un comisionista o un intermediario, ¿verdad? Por haber intervenido con éxito en la conducción y cierre de una operación de negocios o compra de mercancía. Esa es una definición para que usted la tengan ahí. Entonces, en pocas palabras, ¿verdad? La comisión es una cantidad de dinero que se paga a una persona, un intermediario, por brindar un servicio en un proceso de compra y venta de mercancías. Normalmente se establece por un X% del precio de las mercancías o de la transacción. El comisionista en este caso viene a ser ese intermediario, ¿verdad? Que puede ser un agente o intermediario, que es quien actúa en función de, ya sea el comprador o el vendedor, ¿verdad? A veces en nombre propio, pero siempre por cuenta de alguno de estos, del comprador o el vendedor. ¿Por qué? Porque él solo hace intervención como un intermediario. Él no compra las mercancías para él. Él simplemente es una persona que consigue a alguien que venda mercancías que otra persona necesita y que lo que hace es intermediar para ponerlos en contacto o inclusive puede hacer que él traslade las mercancías o haga una serie de servicios, ¿verdad? Pero no como importador o no como vendedor, sino como intermediario. ¿Ok? Entonces, un comisionista de venta es una persona que actúa por cuenta de un vendedor, buscando clientes, recogiendo pedidos y eventualmente puede ser que se encargue del almacenamiento y el transporte y de la entrega de las mercancías. Entonces, la retribución que recibe se llama comisión de venta. Y por el otro lado, lo mismo como el comisionista de compra. Este no actúa por el de venta, sino por el de compra y hace lo mismo, ¿verdad? Puede ser que recoja muestras, verifica mercancías, se encargue del transporte, del seguro, de entregar las mercancías, etcétera. Pero nunca él como importador, sino a nombre de el importador como tal y recibe algo que se llama comisión de compra por sus servicios.
¿Cuándo no se puede considerar una comisión de compra? Cuando existen derechos de propiedad, ¿verdad? Si el comisionista es quien es el dueño de la mercancía, ya no es un comisionista, sino un importador. Si el intermediario actúa por cuenta propia, ¿verdad? Y nuevamente vuelve a tener propiedad de las mercancías. Y si el agente tiene posesión de las mercancías antes de la emisión de la orden de compra, que en ese caso él se convertiría como en el vendedor, no en un comisionista. ¿Y por qué las comisiones de compra son las que nos interesa ver más que las de venta? ¿Y por qué se menciona acá los casos en donde no se consideran comisiones de compra? Porque las comisiones de venta siempre van a estar incluidas en el precio. Las comisiones de compra son las que no se incluyen en el precio. Entonces el acuerdo establece que una comisión de compra no forma parte del precio realmente pagado por pagar. Entonces no lo tienen que declarar en el momento de la importación. El importador puede haber hecho uso de los servicios de un comisionista, pero no forma parte de eso del valor. Solo las comisiones de venta forman parte del valor. Existen otros sujetos que son empresas corredoras, ¿verdad? Que son intermediarios que no por cuenta propia, pero que intervienen tanto en favor del vendedor como del comprador y su papel se limita generalmente a poner en relación a ambas partes. ¿Cuál es la diferencia entre estas empresas corredoras y los comisionistas? Que los corredores, en este caso, solo los contactan. Ellos no dan servicios de transporte, ni seguro, ni almacenamiento, ni nada de ese tipo de cosas. Ellos solo dicen, mire, resulta que en Costa Rica hay un señor interesado en comprar zapatos chinos, y entonces él va y busca en China un señor que quiera vender, que esté vendiendo zapatos chinos, y le dice, vea, señor en Costa Rica, este señor vende zapatos en China, este es su número, estos son correos, estos son tales, póngase de acuerdo y negocien entre ustedes y listo. Por ese servicio recibe algo que se llama corretaje, que es ese porcentaje por haberlos puesto en contacto para que estos negocien. Ese es el único servicio que da este señor, nada más, ponerlos en contacto. Obviamente, ¿verdad? La diferencia entre un corretaje y un gasto por comisión es que el comisionista tiene mayor responsabilidades, tiene mayores gastos y obviamente implica que va a tener más participación en la intermediación, en la compra y venta de esas mercancías. Normalmente hay contratos de por medio firmados entre el comprador y el comisionista o entre el vendedor y el comisionista. Y luego nos vamos al tema de los intereses. Como les digo, la otra semana vamos a hablar un poco más de esas figuras de los comisionistas. Los intereses es algo que va de la mano de los descuentos también. No hay nada tampoco reglado en el acuerdo con respecto a los intereses. ¿Qué significa eso? Que en principio deberían ser, ¿verdad? Este, una situación que no nos genere mayor problema en la importación de las mercancías. ¿Y qué es lo que se nos dice si en algunos de los documentos que ha emitido el comité, que cuando el comprador recibe las mercancías y no paga simultáneamente el precio fijado, lo que hace es diferir el pago, como en el caso del descuento de pronto pago, que paga en 30 a 45 días. Si no paga en el momento de la importación o de la compra de la mercancía, normalmente lo que le hace el vendedor es facturarle intereses al comprador por el tiempo que dure en pagar las mercancías. Entonces, aquí el tema es, bueno, ¿qué hacemos con esos intereses? Y ahí es donde resulta que la decisión 3.1 es la que nos dice que los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiamiento entre un comprador y un vendedor relativa a la compra de unas mercancías importadas no se considerarán parte del valor siempre y cuando concurran las siguientes cuatro circunstancias. Es decir, que no forman parte del valor, que se pueden descontar del valor en aduana siempre y cuando se cumpla esto. Primero, que esos intereses se distingan del precio realmente pagado por pagar. O sea, que eventualmente en la factura diga también el monto de los intereses y la cantidad específica de intereses que estaría pagando. ¿Ok?
Luego, que exista un acuerdo de financiamiento que se haya concertado por escrito y que se aporte ese acuerdo donde el vendedor o un banco o una financiera o quien sea en el exterior esté, digamos, asumiendo el préstamo o el dinero para que este señor pueda importar esas mercancías y él se haya comprometido a pagar esos intereses. Tercero, que cuando se le requiera al comprador pueda demostrar que las mercancías se venden realmente a ese precio declarado, quitando el efecto de los intereses. Ese es el precio que realmente se venden esas mercancías. Y por último, que el tipo de interés exclamado, es decir, el interés que se está estableciendo en esa importación de esa mercancía, no exceda el nivel aplicado a ese tipo de transacciones en el país y en el momento en el que se haya facilitado la financiación. ¿Qué significa eso? Que si llega este señor y nos dice que él tiene unos intereses del 30% y entonces a la factura de $1,000 le baja, digamos, le mete $300 en intereses y qué sé yo, son zapatos, siguiendo con el tema zapatos, resulta que uno se va y averigua y ve los bancos y las tasas de los bancos eventualmente andan en 10%, andan en 8%. Si uno hace consultas a otros importadores, resulta que los intereses que les cobran es del 1% mensual, ni siquiera ese 30%. Entonces resulta que ese 30% que nos está declarando este importador no es real. Entonces ese no puede ser aceptable porque excede del nivel aplicado de las transacciones que se apliquen en el país. No puede ser. Entonces se le dice, no señor, ese 30% no es, ¿verdad? Posible aceptárselo a usted, no le vamos a descontar los intereses, tiene que pagar la factura completa con el monto total. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Tú seguras? Ay, otra vez. Ya me tiró aquí que está conexión inestable. Déjame ver si consigo el cable. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bien, un ejemplo. Resulta que hace como 2 años de la aduana Santa María me llamaron para un amigo que fue profesor que tenía un caso, ¿verdad? No, mentira, de la aduana central fue esa vez. De la aduana central que tenían un caso. Resulta que había una gente que estaba importando una embajada que estaba importando un vehículo de lujo. Y resulta que el vehículo de lujo, ¿verdad? Traía una factura donde venía un descuento y venía la documentación adicional del vendedor, del fabricante, donde se indicaba que ellos, es un caso parecido a lo que preguntaba ahora Elvis, que ellos tenían una política de venta para embajadas donde si al año se vendían, en el transcurso de un año, se vendían 500 vehículos, al vehículo 500 que se vendiera, se le hacía un descuento de un 10%. Entonces resulta que tuvo la suerte la embajada que ellos fueron el vehículo 500. Entonces les aplicaron un descuento de un 10% en el valor. Entonces ellos vienen y presentan el descuento, presentan el vehículo a importación y demás, ¿verdad? Y resulta que la funcionaria que estaba haciendo el trámite no les quiere aceptar el descuento, porque dice que es un descuento retroactivo, basándose en que el descuento, como en el caso que nos decía Elvis, no era sobre el vehículo que estaba en ese momento importándose, sino, ¿verdad? Que estaba relacionado con compras anteriores de otros vehículos y que por eso era un descuento retroactivo. Se hizo el análisis, ay, mira, me salí de aquí. Se hizo el análisis, se pidió la información, se pidió criterio
y se tomó una decisión. Les pregunto yo a ustedes, ¿qué hubieran hecho? Quiero escuchar dos o tres respuestas. ¿Lo aceptan como un descuento retroactivo? Perdón, ¿no lo aceptan porque es un descuento retroactivo o lo aceptan porque es un descuento que tiene que ver con el vehículo y es propio de una política comercial del vendedor? $500. Ok, bien. Esa es la posición de Elvis. Quiero escuchar a alguien más. ¿Quién? Si no, les digo yo. ¿Quién? Jairo, ¿vos qué pensás? ¿Qué se me hizo, Jairo? Profe, Anthony, usted sí, diga. mi criterio sería el mismo que Elvis, pero solo para decir algo diferente. Dale, dale. Es el pensar que la compra 500 estuvo sujeta a 499 previas, podría convertirlo en algo retroactivo. Ok, ok. Esa es una consideración que hay que tomar en cuenta en el momento de tomar la decisión. Estamos de acuerdo con Anthony. ¿Alguien más con otra posición? Ajá, Estefan, adelante. Sí, yo en realidad yo quería opinar en otro sentido, Dale. pensando que en realidad pues las compañías, según la teoría, tienen la libertad de aplicar los descuentos y promociones que les dé la gana, ¿cierto? Entonces, verdaderamente podemos el escenario de que no solo da un 10% en el número 500, sino que bien puede ser gratis el carro, entonces no pero se va a aplicar no se le va a eximir de todos los impuestos a un carro por el interés de una compañía comercial, no sé, solo pienso en casos extremos y creo que finalmente pues entiendo por qué también hay que tener cierta limitación en este tipo de temas, ¿no? Correcto. Hay que analizar siempre todos los escenarios, ¿verdad? Y todas las variables. Mi posición, si ustedes me preguntan, es que yo considero que es una cuestión de política comercial. Para mi gusto sería un descuento retroactivo y tal vez Anthony ahí y Estefan, en el sentido y demás compañeros, en el sentido de que si ellos hubieran comprado previamente otros vehículos y el descuento se lo están haciendo porque ya habían comprado otros vehículos, ahí sí no aplica, para mi gusto. Ellos están comprando un vehículo. Pudo haber sido el 499 y no se benefician de ese descuento. Ellos no tenían conocimiento de que anteriormente otras embajadas en otros países habían comprado esos mismos vehículos y que estaban sujetas a eso. Eso es una decisión previamente y propiamente del vendedor y como tal, para mi gusto, no es un descuento retroactivo porque ellos no tienen ningún conocimiento previo de otros descuentos. No fueron ellos quienes compraron los otros vehículos. Y lo que establece el acuerdo de valores que se tiene que hacer por la mercancía que se está importando. Entonces, en este caso, el análisis para mi gusto es que sí se está cumpliendo el hecho de que se está haciendo sobre la mercancía y no sobre una mercancía previa. Que una política fuera que hubo 499 previos, pero no hacia ellos, sino en general hacia el resto de países del mundo. Ellos tuvieron esa suerte y para mi gusto tenían que aceptar el descuento, él se hizo y dejar que el vehículo entrara con el precio reducido por el descuento establecido. ¿Alguien que esté en contra? ¿Todos o quién está de acuerdo? Aquí hay posiciones, ¿verdad? Lo bonito cuando uno va, por ejemplo, al comité, es que yo puedo decir esto y es Costa Rica quien lo dice, pero resulta que por allá China me sale y dice que ellos no están de acuerdo con eso, ¿verdad? Que para ellos hay una relación y que eso influye, los 499 y todo el asunto, y al final de cuentas se vota y se decide cuál es la posición, ¿verdad? Que se determina. Si la mayoría muchas veces, entonces el país que está ahí dice, no, lo vamos a llevar a una reserva, o dicen, sí, estamos de acuerdo,
Entonces vamos a proceder en que no tenían una relación con nosotros porque ellos no fueron quienes gestionaron la importación de los otros vehículos. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Está claro lo visto hasta el momento, el día de hoy? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, terminamos por acá con esto. Les va a quedar una práctica de semana 7 que son 4 ejercicios y que los vamos a resolver la próxima semana. ¿Ok? Y es una práctica individual, por favor. ¿Verdad? Que no nos da chance de hacerlo aquí en clase, no lo vamos a hacer en grupos, les va a quedar para que lo hagan y el próximo sábado lo resolvemos. ¿Ok? Vemos las respuestas. Otra indicación. No sé si hay alguien acá de la asociación o alguien que sea asistente de algún curso o algo así, pero